Siempre es un gusto y un privilegio estar al frente del pueblo de Dios, creyendo que estamos haciendo su voluntad, por la cual estamos acá. Yo no sé por qué, que a través del tiempo nunca se me quita esa sensación cuando vengo para el templo, cuando vengo para acá adelante. Y bueno, quizá nunca, varón. Hay cosas que, reconociendo que el Señor es el que merece toda la gloria y sin Él no somos nada. Solamente que tenemos que ser una vasija o un instrumento dejado usado por Él. Así que vamos a orar para que el Señor sea que nos ministre y nos hable a cada uno de nosotros y los que nos están viendo por las redes, en el nombre de Jesús. Así que oremos. Amado Dios y Padre, Señor Dios, seguimos delante de tu presencia, Señor, humillados ante ti, Dios, reconociéndote como el Señor de nuestra vida, Dios. Siempre pidiéndote perdón por cada una de las transgresiones, ofensas cometidas ante ti, Señor Dios. Pero gracias a Dios porque las confesamos a ti, Dios, y tú nos das la promesa que tú eres fiel y justo en limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, Señor Dios. Gracias a Dios por este día, Dios. Gracias por las alabanzas que han sido cantadas hacia ti, Señor, esperando que tú le hayas recibido como un aroma grato ante tu presencia, Señor Dios. Gracias a Dios por todo lo que vamos a hacer y ahora mira el estudio de tu palabra, Dios. Esta palabra que ha marcado mi vida, Dios, y que me ha dado el privilegio de compartirla junto con tu pueblo y los que nos están viendo por las redes, Señor Dios. Creyendo que la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, Señor Dios. Creyendo que tú la vas a llenar, Señor, que tú vas a hacer la obra y vas a hacer el cambio, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, el tema que yo le vengo a compartir esta tarde se titula Movido a misericordia. Movido a misericordia. Y vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Amén. Y dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirá. Versículo 29. Pero él, el fariseo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón
y cuidó de él. Otro día, al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? Él le dijo: el que usó misericordia con él. No dijo samaritano. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Déjelo ahí, hermano. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído esta historia. Y quizá algunos que nos estén viendo en las redes, o quizá de los presentes, quizá no han leído esta historia. Pero yo quiero que usted la vea como por primera vez que la haya escuchado de ella. Y ve el acontecimiento que pasa. Están los maestros de la ley, siempre con su segunda intención, probando a Jesús, queriendo justificarse. Maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna, para ser salvo? Y le dice: la ley tú sabes, ¿no? Tenían la ley. Oh, tengo que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: bien has hecho, bien has dicho. Haz esto y está bien. Pero él justificándose ahora: ¿y quién es mi prójimo, maestro? ¿A quién es que yo tengo que ayudar? ¿Cómo yo sé cuál? Y siempre nuestro Señor Jesucristo hacía estas parábolas. Un mensaje celestial, un mensaje celestial con una enseñanza terrenal, un suceso, que algo que esté al alcance de la población en aquel tiempo con el que él se juntaba. Si el Señor Jesucristo estuviera en estos tiempos, usaría quizás las ciudades que están por aquí en Nueva York o los barrios, o el Bronx, pero estaba en aquel tiempo. Estaba Jerusalén, Jericó, usando los contornos que la gente conocía. Y quizás los contornos que eran quizás peligrosos, él sabía. La gente sabía en qué barrio, en qué lugar se puede andar y no se puede andar. Entonces cuenta la historia de este hombre que iba de camino de Jerusalén a Jericó. Y que aparece un camino que no era muy bueno, que digamos. Que podían asaltarle, robarle o atacarlo. Y resulta que ahí en el encuentro a esa persona lo atracan, le quitan su pertenencia y lo maltratan, lo dejan medio muerto. Muy similar a lo que pasa aquí hoy en día en los trenes, que a la gente lo asaltan, lo atracan y lo dejan quizá medio muerto o muerto. Pero lo importante es ahora que el Señor Jesucristo dice que mientras pasaba y ese hombre estaba medio muerto en la calle, pasó un sacerdote. Pero yo quiero, antes de, recuérdense el tema, ¿cuál es? Movido a misericordia. El movido a misericordia es un amor que duele. Es un amor que sale de lo más dentro que la persona puede tener. Del corazón. Que refleja el amor de Dios. Hemos dicho que misericordia es el amor de Dios puesto en práctica, en obra. Entonces, imagínate, movido a misericordia, hacer un amor que duele, que le duele a la persona y que tiene que hacer algo, que no se puede, no puede hacer nada. Es un amor que tiene que tiene que haber una acción, que tiene que haber un movimiento, un amor que viene de lo más dentro de la persona, ese movido a misericordia. Y entonces tenemos ese personaje que está en el suelo, herido, y va pasando un sacerdote. Un sacerdote, usted sabe lo que es un sacerdote en aquel tiempo. Era un representante de Dios en la tierra. Era un ministro de Dios. Versículo
31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y te dirá, antes de ya juzgando, no, ese no era un sacerdote, nada, ese era un falso sacerdote. ¿Cómo que un sacerdote puede hacer eso? Y usted quizás se sorprenderá, o quizás usted sabía que un sacerdote en aquel tiempo no podía tocar un cadáver. No podía, varón. No podía tocar un muerto, porque se hacía maldito. Según la ley en Levítico, cuando, no lo busque ahora, pero cuando quiera, si quiere saber algo, Levítico 10 del 1 al 11 y Levítico 21, capítulo 1. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, esos muchachos se pusieron a jugar con los que es santo, con la presencia de Dios. El Señor le había dicho instrucciones, mire, no pueden poner fuego que no sea extraño, tienen que respetar la cosa de Dios, tienen que hacer la cosa como yo mando. Ellos quisieron hacer lo que le da la gana, varón. Varón, y con Dios no se juega. Y se olvidaron de la palabra de Dios y pusieron un fuego extraño. Vino el Señor y lo mató a los dos al instante. De una. Imagínense, yo todavía, como le digo, es algo que quizás no puedo experimentar, no he experimentado aún. Quizás nuestro hermano Eury o Malo, que son padres aquí. Usted ver a su hijo morir, varón, y usted no tocarlo, y ni hacer luto por él. Por lo que habían hecho, se habían burlado de Dios haciendo eso. Ellos no podían, era una ley que no podían tocar un cadáver. Y el Señor, ellos tuvieron que pasar su luto así. Digamos, no pasar luto, no hicieron luto. Porque el Señor le dijo que no hicieran luto. Tenían que quedarse como que no pasó nada. Y menos mucha mente tocarlo. Pero mire este hombre, este sacerdote. Dice que pasó de largo, lo vio tirado ahí. Yo dije, ay no, Señor, tú sabes, mira. Obedeciéndote a ti, paso de largo para no contaminarme. Entonces, ¿el hombre está bien o está mal? De su punto de vista. Por la ley está bien, su propio punto de vista. Él no estaba muerto, dijeron por ahí. Pero él ni chequeó eso. Él dijo, Señor, tú sabes, mira, yo estoy bien cambiado y cosas. Eso está muerto. Y pasó de largo. Pasó de largo. Un ministro de Dios, un representante de Dios en la tierra. Y el otro individuo que pasó, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pasó de largo. Un adorador, uno que tenía un ministerio, su guitarra, su piano, la conga, el cantar, el alabar a Dios. De vuelta dijo, Señor, yo conozco tu ley, mira, ese está muerto. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. Pasó de largo. No hubo empatía, no hubo consideración, sino hubo religiosidad, fanatismo, el creer ser mayor que los demás, porque tiene una habilidad, un don, que es supuestamente para adorar y alabar a Dios, pero no hay misericordia. No hay amor de Dios. No hay amor de Dios. Y este hombre pasó de largo. Ellos creían que estaban bien con Dios. Y mire quién está diciendo esto. Nuestro Señor Jesucristo.
contándole a ellos mismos cómo están viviendo. ¿Pero qué sucedió? Pero, siempre ese pero, lo opuesto. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Wow. Fue movido a misericordia. Él no pudo así pasar por el lado de esa persona y no hacer nada. Él no pudo seguir de largo. Algo como dentro de su ser lo hizo. Espérate, yo tengo que pararme. Yo tengo que pararme y hacer algo al respecto. Esto no está bien. Yo no puedo pasar y dejar a este hombre así. Fue movido de sus entrañas así como, wow. Ese hombre quizás muriéndose ahí, desamparado, cogiendo polvo, sabrá Dios, desangrándose y solo. Y este hombre fue movido a misericordia. ¿Usted sabe qué es lo que era un samaritano en aquel tiempo? Un extranjero, un inmigrante varón. Alguien que era menoscabado, tomado al menos. Mire que el fariseo cuando le dijo al final, ¿quién fue que hizo misericordia? Él no dijo el samaritano. El que usó misericordia dijo. Porque ni el nombre de un samaritano era bueno mencionar en aquel tiempo. Y muchos de nosotros que somos inmigrantes aquí, muchas veces nos menoscaban, nos toman al menos. Y hay de usted que vivió aquí en los años 50 y usted era negro o de piel oscura. O hay de usted si usted era mujer en aquel tiempo. Cómo era tomado al menos. Menoscabado. Así era un samaritano. ¿Y qué hizo este hombre? Fue movido a misericordia. Hizo la diferencia. Puso el amor de Dios en práctica. Y entonces, como dice Jesús, ¿quién pues de estos tres, versículo 36, quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia. ¿Quién fue ese? El samaritano, el que ni ellos querían reconocer. Ellos que se creían los sumos sacerdotes, los levíticos, los que estaban creyendo bien ante de Dios. Viene un forastero, alguien que era menos cavado, despreciado de la sociedad, no tomando al menos, haciendo lo que la voluntad del Señor hacía, esperaba. Y le dijo, el que usó misericordia. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dando a entender que no estaban haciendo nada, varón. Mira, ese que tú tienes al menos, ese que tú crees que no vale nada, imítalo a él porque me está imitando a mí. Copia de él. El sacerdote, el levita y el samaritano. El que estaba haciendo la voluntad de Dios. El que tenía el amor de Dios. El que estaba imitando a Jesús. El que estaba siendo movido a misericordia. Una de las cosas que a mí siempre me ha impactado de la vida de Jesús, que es reconocido como uno de los maestros más grandes en la historia. ¿Sabe que rabí significa maestro? Y él enseñó de todas formas. Buscaba la forma, una sabiduría de Dios, porque él era Dios. Y él buscaba solución y tenía una respuesta para todo. Pero aparte de enseñar, todo gran maestro, todo aquel que enseña, es muy bonito enseñar de
así como yo estaba hablándole, ¿no? De palabras. Pero una cosa que nuestro Señor Jesucristo siempre hacía era que hacía también hechos. Él te enseñaba, pero Él también hacía. Porque hemos dicho que el amor de Dios es el amor de Dios puesto en obra, en práctica, hecho. La misericordia. Él era acción y movimiento. Él es el verbo. Si vamos al libro de Lucas, vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús se movió a misericordia en frente de todos. Lucas capítulo 5. Versículos 12 y 13. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Amén. Y dice así: y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él con el rostro en tierra, y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Un leproso, hermanos. Un leproso era una gente inmunda, despreciado por la sociedad, que nadie podía tocar, porque el que lo tocara quedaba inmundo. No sé si el hermano Moisés me quiere ayudar con esto. Para que se pare ahí. Y se puede postrar, varón. Postrar, así. Yo me imagino este leproso. No diciendo que nuestro hermano Moisés es muy leproso. Haciendo algo figurativo para que ustedes se lleven un mensaje. Quizá muchas veces lo hablado se lleva, pero también quizá lo actúo, se me recuerdo de esto. Y este hombre, despreciado por la sociedad que le rodeaba en aquel tiempo, viviendo en las calles, los callejones, apartado, y todo el mundo escupiéndole, ultrajándole, apedreándole, todos los días hasta que morir. Escuchó hablar de Jesús. Él no se sentía digno de llegar a él, pero él se viene y se postra ante él. Y le dice estas palabras: Señor, si tú quieres. Yo no te estoy exigiendo porque yo no soy quien para exigirte a ti. Pero si tú quieres, Señor, tú me puedes limpiar. Si tú quieres, quédate ahí, varón. Si tú quieres, tú me puedes limpiar. ¿Y qué Jesús dijo? Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Espérese. Él le dijo si él quería. Entonces, como Jesús quería dar una enseñanza, porque él sabía con la clase de personas con el que se encontraba, que eran fanáticos de la ley, que ellos creían que estaban bien a su manera. Recuérdense, un leproso era una persona que era inmunda, y el que lo tocaba iba a ser inmundo. ¿Y qué hizo él antes de sanarlo? Él lo tocó. Ante todos lo tocó, mostrando su amor hacia él. Quizá ese señor tenía tiempo que nadie lo tocaba.
Quizá pasaban años sin que otro ser lo tocara. ¿Y qué hizo Jesús antes de sanar lo que él podía sanar? Que él lo iba a sanar. Lo tocó. Se acercó a él. Y le dijo, sí quiero sanarlo. Y al instante lo sanó. Gracias, varón. Al instante lo sanó. ¿Qué acto fue esto? Misericordia. Movido a misericordia. El amor de Dios puesto en práctica. Aparte que Él te enseñaba, nuestro Señor Jesucristo actuaba. Actuaba. A Él le dolía. Era de su ser salía ese amor por el prójimo, por nosotros. Y esa era una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo se apuraba en enseñarle a sus discípulos y a la comunidad. Hay mucho, esta gente sabía la ley, varón. Esta gente tenía los mandamientos y creía que estaban bien. Y Él le está demostrando a ellos cómo las cosas son en verdad. Cómo eran las cosas que había que hacerlas de verdad. Que no era vivir una vida religiosa, sino una relación con Él. Que no era solamente venir el domingo a la iglesia, sino todos los días. Donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu contorno, donde tú quieras que te encuentres, tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. No tienes que esperar que llegara el domingo y escuchar un bonito sermón, una bonita alabanza y ya. Ahí quedó todo. No, esto es en todo tiempo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quería hacer con la gente. Él se movía a misericordia. Él se movía. Entonces el que quiere seguirlo a Él, tiene que hacer estos pasos. Tiene que hacer esto. Pero muchas veces no queremos movernos a misericordia. Y nuevamente, el Señor siempre dando ejemplos, enseñándonos una y otra vez, dándonos el mismo mensaje, pero con diferentes palabras, en diferentes áreas de nuestra vida. Viene y nos dice, en el libro de Mateo, vayamos. Mateo capítulo 18. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Déjelo ahí. Viene este hombre y le debe una deuda que él no podía pagar. Y ya le dijeron: yo me voy a cobrar la deuda. Te voy a vender a ti, a tu mujer, tus hijos, todo lo que tienes, para yo cobrar mi deuda. Porque tú fuiste un negligente. Yo te empresté y ahora tú no me puedes pagar.
Yo fui bueno contigo que te presté. Entonces ahora yo quiero mi dinero para atrás. Pero ¿qué hace este señor? Se postró. Empezó a suplicarle, a rogarle, Señor, dame tiempo, que yo te pagaré. Por favor. Lo peor en la vida, o lo más humillante, no lo peor, lo más doloroso, era una persona que se postra y ruega por algo. Hay personas que se destruyen humillándose ante la otra persona para que la persona le dé algo, o le haga algo, o le perdone algo. ¿Y qué hizo? El Señor, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Wow. El hombre se humilló, se postró y fue perdonada su deuda. Qué bien se debía de sentir ese señor, libre de una deuda de 10,000 talentos. Si lo comparamos a una deuda quizá de millones, varón. Y que venga y te quite a ti ese peso de encima. Wow. Se va a sentir bien. Agradecido. Un hombre nuevo. ¿No, verdad? Fue perdonada su deuda. Escucharon su clamor, su ruego. Y le fueron movidos a misericordia. Pero mire qué aconteció. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Lo cogió por aquí ahogándolo, dice. Mira, tú me debes a mí. Págame. Págame. Ahora yo quiero mi dinero. Págame. El que estaba hace unos cuantos minutos rogando para que hicieran misericordia con él. Humillado. Ahora viene el altanero. Págame. Mira. Págame. 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 El que estaba ahí postrado, llorando, rogando. Págame. Ahora se olvidó de todo lo que hicieron con él, de la misericordia que mostraron con él. Se olvidó. Y una deuda menor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Ahora se están postrando ante él, le están rogando, le están suplicando. ¿Y él qué hace? No tiene misericordia, no es movido a misericordia. ¿Cuántas veces el Señor se mueve a misericordia en nuestras vidas y nosotros no queremos mostrar la misericordia a los demás? Ese caballero que estaba rogando, suplicando, ¿y qué sucedió? Le perdonaron su deuda. Y ahora su consiervo viene y le suplica que le dé tiempo, que le va a pagar. Y mire lo que hace. Mas él no quiso perdonarlo, sino fue y echó en él en la cárcel hasta que pagase la deuda. Wow. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor de Dios? Es muy bueno que el Señor nos muestre su amor, pero entonces nosotros nos creemos mayor que Él, que no podemos perdonar a nadie.
Entonces rogamos, Señor, perdóname, perdóname. Entonces yo no quiero perdonar a nada, al otro, a mi prójimo. Aunque Él me ruegue, y yo no quiero mostrar misericordia. Y yo no sé por qué, pero el que es movido a misericordia puede perdonar cualquier deuda. El que es movido a misericordia puede perdonar cualquier problema, cualquier circunstancia. Usted dirá, no, hay cosas que no se pueden perdonar. Hay cosas que no se pueden perdonar. Yo no puedo perdonar una infidelidad. ¿Cómo? Espérese. ¿Cómo así? Una infidelidad. Yo no puedo perdonarla. Y usted dirá, ¿cómo así? Mire, esto fue un caso que yo conozco. Y eso me impactó porque indagué. Y, ¿sabes? Ya me gusta indagar muchas veces. Y resulta que un pastor, República Dominicana, con su familia, su esposa, sus hijos, la congregación, y con una familia de la congregación, el pastor lleva una vida amorosa con una de las personas. Yo, bueno, algo fuerte, ¿no? Y resulta que la persona con la que él tenía la relación quedó embarazada. Entonces, póngase en la posición de esa esposa de él, de esos hijos de él, de esa familia que a su hija estaba acostándose con el pastor, que todos están afectados. Todos están dolidos. Ya para él, ese hombre tiene que morir. Ya ese hombre, yo no quiero saber de él más en mi vida. No estoy justificando las acciones que hizo. Pero lo que vengo a resaltar, que una gente así, que hizo esa bajeza, engañado por el mismo enemigo, la misericordia de Dios pudo encargarse y que esa familia, la cual dio a luz un hijo, perdonara a ese pastor, la comunidad perdonara a ese pastor, su esposa, sus hijos perdonaran a ese pastor. Es solamente algo que el amor de Dios puesta en obra, la misericordia solamente. Esa esposa de ese pastor y atender a esa muchacha que estaba esperando un hijo de su padre en el hospital, ayudarla, asistirla. Algo así solamente es la misericordia de Dios. Nada más. Solamente la misericordia de Dios puede hacer eso posible. Y yo, wow. Y cómo ya convivir con esa persona. Y no hay amargura, no hay nada. Y Señor sanó esa herida y todo. No quiere decir que no hubo cicatriz, pero esa herida, ahí no hay rencor, ahí no hay odio, ahí no hay nada. Porque si usted es movido a misericordia, puede superar eso y más. Y yo he conocido casos en nuestra iglesia que se ha perdonado infidelidad. Si la persona está movido a misericordia, puede hacer eso. Puede hacer eso y más. Pero algo que te puede evadir a tú hacer eso. Ezequiel, ven acá.
Quédate ahí, para que me siga con la cámara. ¿Puedo usar tu jaque? Agárrame esto aquí, Ezequiel. Préstame esos bultos. ¿Me pueden prestar esos bultos? Préstame ese jaque. Préstame todo esto. No se apure, un jaque muy bonito. Agárrame aquí. Agárrame aquí esto, Ezequiel. Pues, agárrame, préstame esto. Agárrame esto. ¿Puedo usar esto, hermana? No, espera. Agárrame aquí. Mire, esto es una cartera Guess, muy bonita. ¿Me pueden prestar la suya, hermana Marta? Oye, varón, aquí tú andas con unas carteras. Óyete. Eva, ¿me quieren prestar la tuya? Esta es una cartera que pesan. Aquí hay cosas, varón. Espérate, ya, espérate. Ay, Padre eterno. Espérate. Ay. Ok, vamos a darlo ahí, ahí. No, quédate ahí, varón, quédate ahí. Recuérdense, hermano, yo quiero enseñarle una enseñanza. Y hay cosas en nuestra vida que estamos cargando. Que nos impiden mostrar su misericordia. Ezequiel, dame la mano. Dame la mano. Dámela. No te apures, dámela. Dámela, no te apures. Para seguir a Jesús, para agarrar a Jesús, se tienen que soltar las cosas. Se tienen que caer las cosas. Y muchas veces hay cosas que estamos sosteniendo que nos impiden agarrar a Jesús, que nos impiden llegar a Jesús. Hay muchas cosas en nuestra vida. El orgullo, la vanidad, el rencor, hasta quizá como un carro, quizá casas. Todo lo que te impida agarrar al Señor se tiene que soltar. Se tiene que soltar. Ay, Padre eterno. Yo me metí en medio. Yo espero que se... ¿Esto de quién es? Ay, Dios mío, ¿en qué problema me he metido yo ahora? ¿En qué problema me he metido yo? Pero si yo quiero seguir a Jesús, yo tengo que soltar cosas que me impiden seguirle, que me impiden moverme a misericordia. Y usted sabe qué está en medio, qué lo está impidiendo de seguir a Jesús, qué lo está impidiendo de moverse a misericordia. Usted sabe
¿Qué está en medio de ustedes? Yo cuando aprendí esta verdad, yo, wow, Señor, ¿qué cosas me tenían a mí que me estaban impidiendo seguirte? Y muchas veces para estar parecido a la comunidad, a lo del mundo. Y el Señor va en contra de todo eso. Usted dirá a una gente en el mundo, ¿vas a perder una infidelidad? No, ya me la pegaste, busco otra. Pero con el Señor hay restauración. Y el amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios lo puede todo. Todo lo puede. Pero para eso hay que vivirlo, hermano, y experimentarlo. El moverse a misericordia. Y como le digo que el amor de Dios no para ahí. Y que por eso que Él nos trae sus verdades y su palabra. Si vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 15. Versículo 20 al 21. Lucas capítulo 15. Versículo 20 y 21. El Señor nos espera. Y Él está esperando que tomemos esa decisión para moverse a misericordia hacia nosotros. Porque por eso que nos dice estas verdades. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Versículo 20. Y dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Wow. El hijo pródigo, reconociendo su pecado, arrepentido. Mire cómo el Padre es movido a misericordia. Lo vio de lejos que ya venía. Muestra que el regresar a la casa es muestra de arrepentimiento. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, nos espera con los brazos abiertos. Nos espera a misericordia. Fue movido a misericordia y recibió a su Hijo. Así tenemos que nosotros, a cualquier persona que se haya ido de nuestra iglesia y la persona viene arrepentida, nosotros acercarlo y recibirlo, darle la bienvenida, darle esa mano y mostrarle la misericordia de amor que el Señor mostró por nosotros. El movernos a misericordia hacia esa persona que ha decidido retornar, que ha decidido volver al Señor. Redimido, arrepentido. El hijo pródigo se arrepintió. Pero muchas veces queremos actuar como el hermano de él, que se enojó, que se molestó, que no recibió a su hermano con misericordia. Hagamos este ejemplo de este Padre. Y yo lo llevo aún más allá. Muchas veces el Señor se muestra a misericordia, alcanza su misericordia a nuestra vida,
Y porque nosotros le fallamos a Dios, nos sentimos inmundos. Le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, pero pensamos que ya el Señor no quiere nada con nosotros. Algo contradictorio. Porque usted le pidió perdón al Señor y se apartate. Ahora ya, ¿por qué ya tú no quieres volver de nuevo a tu ministerio que el Señor te ha llamado? A tu propósito con el cual Él trabajó contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos autodisciplinamos nosotros mismos, varón. Nosotros mismos no somos nuestros propios verdugos. Señor, yo te fallé. Yo te he prometido, Señor, que no iba a caer en ese pecado. Y caí por consecuencia de eso. Ya no voy a tomar la Santa Cena por un año. O ya, Señor, no voy a participar en ninguno de los ministerios que tú tenías. Yo mismo me voy a castigar. Yo mismo me voy a aislar. Y es el amor de Dios. Aquí yo no estoy para confesar mi pecado, que la Biblia dice que se lo confesemos a Dios. Pero hubo una vez que yo tenía una mentalidad así y había hecho algo desagradable ante Dios. Me arrepentí y yo mismo me le acerqué al pastor y dije: mire, pastor, usted me tiene que poner en disciplina a mí. Yo me voy a sentar en un banco y me voy a quedar ahí. Yo mismo me voy a castigar. Y hasta yo estudiando las palabras que pude yo ver lo erróneo que yo estaba. Porque esa misma mentalidad la tuvo un siervo de Dios que le había fallado a su Señor. Que él estaba ahí prometiéndole: Señor, yo siempre voy a estar contigo. Yo voy a estar ahí al final. Aunque todos vayan por los diferentes caminos, yo te voy a seguir, Señor. Y ese hombre de Dios fue Pedro. Pedro lo dijo, lo negó. Y el Señor lo dijo: me vas a negar, Pedro. 3 veces. ¿Y qué sucedió? Que ocurrió el evento. Pedro decía que no, maestro, si yo tengo que morir, voy a morir por ti, pero yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo: sí, tú lo vas a hacer. ¿Seré yo mentiroso? ¿Qué podía hacer Pedro? Quizás orar: Señor, ayúdame. No, él dijo que no iba, que no lo iba a negar. Él dio su palabra. Y cuando usted da su palabra, lo peor es que sentirse en la vida que usted rompe su palabra. Si usted es hombre de palabra. Y en aquel tiempo la palabra valía mucho. La palabra era todo. Si usted decía que sí, era sí. Si decía que no, es no. Y él había dado su palabra. Y todos sabemos la historia. Lo negó. Pedro lloró amargamente como arrepentimiento. A diferencia de Judas, que se ahorcó. Él quería arrepentirse, pero ya había hecho el mal. ¿Y qué terminó? Se ahorcó. Pero ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente, arrepentido. Y saben la historia de Pedro, ¿no? ¿Verdad? El que caminó sobre las aguas, que hizo tantos milagros, que vio los milagros de Jesús cara a cara ahí desde su ministerio. Empezó 3 años con el maestro. Entonces, él tenía fe, su fe no podía irse tan a la ligera. Entonces se arrepintió, pero él tenía la culpa ahora en su ser. Él tenía la culpa que había negado a su maestro. Él se había arrepentido, pero el Señor lo había llamado a él a un propósito, que era el pescar hombres. Pescar hombres, hacer la obra de Dios. Pero muchas veces cuando nosotros le fallamos a Dios y le pedimos perdón a Dios, nos queremos aislar
nos quedemos ya, no queda. Yo le pedí perdón a Dios, pues yo me quería aislar. Pedro le había pedido perdón a Dios y él se quería aislar, volver a su vida pasada. Y mire qué sucedió, mire cuál es la mentalidad. Ya para culminar, el libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo 3. Ya estamos terminando. Y dice la palabra, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pecaron nada. Mira, ¿a qué fue Pedro? Se fue a pescar. Ya el Señor Jesucristo había resucitado. El Señor tuvo 3 años con él, capacitándolo, preparándolo, mostrándole, enseñándole, mostrándole los milagros, lo que podían hacer. ¿Y qué pasó? Él rompió su palabra, él cayó, él falló, negó a su Señor, pidió perdón, se arrepintió, pero ahora no se sentía digno de hacer la voluntad y el propósito que el Señor había hecho con él. Y entonces quiso volver a su vida cotidiana de nuevo, pasada. El ir a pescar no era nada malo, hermano, no es pecado. Pero en ese caso lo estaba sacando del propósito que Dios lo había llamado. Y el yo quererme sentar ahí en la banca no es nada malo. Pero me estaba quitando de servir y de hacer el propósito que el Señor me había llamado. Dando a entender que si el Señor se mueve a misericordia hacia tu vida y tú te arrepientes, tú tienes que seguir el legado que el Señor te ha llamado. El propósito que Él ha hecho en ti. El Señor tiene que parecerse nuevamente con Pedro. 3 años después, varón. Y hacerle el mismo milagro que lo llamó. La pesca. No habían pescado nada. Y el Señor estaba de lejos a la orilla. Él dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No. Tírala al red para el otro lado. Ok. Cuando ve, no pueden sacar la red de tantos peces. Dice la Biblia, Juan, Pedro, es el Señor. ¿Cómo? Se ciñó la ropa y fue nadando hacia él, mientras los otros venían atrás. Pedro no lo creía y él no le dijo, Señor, ¿eres tú? Él no le dijo eso. Pero ya nuestro Señor Jesucristo ya tenía una mesa, ya tenía un fuego, ya tenía un pescado en el grill, ya tenía pan, ya tenía todo preparado ahí. Y le dijo, traen los otros pescados para que comamos todo. Pedro lo negó antes de la cena del Señor. Dijo que no lo iba a negar y el Señor, no, el gran Pedro, orgulloso, no, Señor, si yo tengo que morir, voy a morir por ti. Más que todo esto, yo te amo más que todo esto. Entonces el Señor Jesucristo tiene que hacer otra cena de amor, de misericordia para restaurarlo a este hombre, para que vuelva a su ministerio nuevamente. ¿Y qué se sucede? El Señor lo cuestiona, Simón, ¿tú me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero apacienta mis corderos. Señor, Simón, ¿tú me amas? Nuevamente, apacienta mis corderos, deja de pescar. ¿Cómo tú vas a volver de nuevo aquí a la pesca? ¿Cómo tú vas a volver a esa silla, a esa vida rutinaria que tú tenías? Si tú me amas en verdad, ¿cómo tú vas a hacer esto? Y cuando le preguntó la tercera vez, ¿qué hice él? Se entristeció. Se entristeció mucho. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que lo amo. Y claro, el Señor lo sabía. Pero él sabía que él tenía que hacer eso. Llamar a Pedro. Que aunque Pedro se había arrepentido, hermanos.
Pero ella quería volver de nuevo a su barca. Y el Señor tuvo que moverse a misericordia nuevamente ante él y llamarlo al ministerio. ¿Cuántos de nosotros que le hemos fallado a Dios o le hemos hecho promesas que no cumplimos, nos sentimos mal y hemos abandonado un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? Pero el Señor te da tu mano y te dice que vuelva y que tome tu ministerio. Eso que te está impidiendo que hagas la voluntad de Dios en tu vida, eso es tu barca. Esa era la barca de Pedro, que impedía el propósito que el Señor había puesto en él. Yo no sé cuál es tu barca, mi amigo. Yo no sé cuál es tu barca, tú que me ves. Pero el Señor te dice que si en verdad tú lo amas, que deje esa barca. El Señor se ha movido a misericordia. Se ha movido a misericordia a mi vida. Y me ha administrado en muchas áreas de mi vida que yo tengo que dejar esa barca, salir de ella y hacer a la voluntad que el Señor me ha llamado. Y yo creo que aquí hay muchos que tienen ese llamado de parte de Dios a que vuelvan a su obra, a su ministerio en lleno. Que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a dejarlos aquí. Vamos a orar. Oh Señor, no queda más que decirte gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese acto de misericordia hacia nosotros, Señor Dios. Cómo tú nos enseñaste con tantos ejemplos. Y el mayor ejemplo de misericordia fue puesto en esa cruz, Señor Dios. Que moriste por amor a nosotros. Y que desde ahí perdonaste y enseñaste y nos salvaste. Oh Señor Dios. Mira cómo tú me habías ministrado con esta palabra, Dios. Como en mi intimidad, Señor, yo he llorado ante ti, Señor, con estas palabras, Señor Dios. Y mira cómo ahora, Señor, tú la has puesto a traer a tu templo, Dios. Por medio de mí, Señor Dios. Gracias, Señor, porque eso es lo único que puedo hacer. Esperando, Dios, que tu palabra, como ha marcado mi vida, marque la vida de los que están aquí, de los oyentes, Señor Dios. Y que te imitemos a ti, Señor Dios. A que nos movamos a misericordia, Dios. A que soltemos cosas, Señor, que nos están impidiendo, Dios, seguirte y ser movido a misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, que si somos movidos a misericordia, vamos a poder perdonar, vamos a poder amar, vamos a poder hacer tantas cosas que tú esperas que hagamos, Señor Dios. Reconociendo, Dios, que tú no esperas, que tú siempre estás ahí esperándonos, Dios, para restaurarnos, como ese padre al hijo pródigo, Dios, como Jesús a la orilla del mar, Dios, con esos peces y ese pan, Dios, para restaurarme, para decirme que me quiere de nuevo al ministerio, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, porque yo te pido, Señor, que si aún quedan cosas en mi vida, Padre, que me están impidiendo volver a tu ministerio, que ya desde ahora ya, Señor, tú la quiste, Señor, y esté yo en tu obra, Padre. Esté en lo que tú, en tus asuntos, Señor Dios. Y de la misma manera, Dios, te presento a tu pueblo, Señor. A cada uno de mis hermanos, Señor, y amigos. Qué muestra de amor tú has hecho hoy con nosotros, Dios, que nos ha traído tu palabra y nos ha dado estos mensajes, Señor Dios. Muestra que a ti te duele por nosotros, Señor Dios.
y que quieres moverte a misericordia hacia nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que está aquí, Señor Dios. Que tu amor, que lo puede todo, Dios, nos abrume nuestra vida, Dios. Que abrume a los televidentes, Dios, desde su casa, Dios. Creyendo, Dios, que tu amor, esa misericordia lo puede todo, Dios. Gracias, Señor Padre. En el nombre de Jesús.